Hola, mi nombre es Lidia Crespo y voy a exponer mi memoria prácticas de este año 2025. Vale. Bueno, pues primero un poco el índice, ¿no? Voy a hablar sobre la contextualización del cole, el resumen, la descripción de la experiencia, que se divide en tres subapartados, los aspectos más significativos y las expectativas e inquietudes de cara a las prácticas 3, es decir, las del año que viene. Vale, la contextualización. Bueno, pues el colegio en el que he estado este año es un colegio público ya que se llama el Pablo Picasso. Y bueno, quiero recalcarlo de público porque el año anterior estuve en un concertado, ¿no? Y entonces este año, pues para cambiar y ver otro formato, ¿no? de trabajo, pues quise estar en uno público. El colegio es de línea 2 que a priori puede parecer un poco pequeño, pero desde hace ya unos años estaban planteando llevar a cabo un proyecto de ampliación y empezar a ofrecer la etapa de instituto de la ESO y ya el año que viene pues van a empezar con primero y segundo. Bueno, y así rápidamente, ¿no? En cuanto a las instalaciones, cuentan con un polideportivo interior del tamaño de una pista de baloncesto, eh, que la verdad que ahora estas semanas que ha llovido pues ha estado muy bien. Y bueno, luego en cuanto a toda la parte externa, pues cuentan con un huerto, dos pistas de baloncesto, tres de fútbol y luego un área que está como en la parte de detrás del cole, dedicada exclusivamente a infantil, que es como el patio de infantil en el que hay pues lo típico, ¿no? Columpios, un tobogán y luego el suelo es de caucho para evitar pues que los niños se hagan daño. Y nada, así rápidamente, que me sorprendió bastante, el huerto no es solo un huerto, sino que es como un proyecto, o sea, es un huerto, pero que es un proyecto, ¿no? Que se lleva a cabo desde el colegio y cada principio de curso pues se le asigna a un tutor o a un profesor que va a ser el encargado de que el huerto pues se cuide y se va a tener que preocupar pues de regar lo que haya que regar y mantener pues lo que haya que mantener. Y luego aparte, el colegio pues cuenta con un proyecto de educación bilingüe en el que pues se cuenta con tres profesoras, si no recuerdo mal, no, cuatro bilingües, pues para llevar a cabo este proyecto bilingüe. Y en sexto de primaria, es decir, en el último curso, se realiza un viaje al extranjero, a un país de habla inglesa, con los alumnos para pues, que pongan en práctica todo lo que han aprendido. Vale, el resumen. Pues este año la asignatura, ¿no? Que he dado ha sido única y exclusivamente educación física. Y he estado en todos los cursos de primaria menos en quinto porque justo pues mi tutor, Sergio García, los martes y miércoles no tenía pues ninguna clase con quinto de primaria. Pero bueno, en general he podido tocar todos los cursos y bastante guay. Vale, rápidamente sobre cada ciclo. Bueno, pues me sorprendió mucho y me gustó bastante, la verdad, que la metodología que seguía con el primer ciclo, es decir, primero y segundo de primaria, ¿no? Y es que lo que hacía eh, no eran deportes como tal ni nada de eso, ¿no? Entonces él lo que hacía, la metodología que seguía eran juegos. Bueno, según el orden de lista, ¿no? de la clase, cada día, pues uno de los niños era el mini profesor. Y entonces, cuando bajaban a clase, este mini profesor debía elegir tres juegos para llevar a cabo la sesión. ¿Qué pasa? Que si a este niño o a esta niña no se le ocurrían juegos, Sergio tenía preparados un montón de tarjetas con un montón de juegos, tanto tradicionales como no tradicionales, ¿no? Como predeportivos, perdón. Y entonces el niño pues podía recurrir a estas tarjetas para elegir los juegos. La verdad que me pareció algo muy divertido y en el que sobre todo pues hacía sentir a los niños protagonistas, que es algo que en estas edades pues es muy importante porque así pues ya están motivados y muy predispuestos a hacer la actividad. Y luego ya con tercero, cuarto, quinto y sexto, es decir, segundo y tercer ciclo, pues se llevaba una metodología más normal en la que se elegía un deporte cada 2 semanas, ¿no? Y pues se llevaba a cabo pues una progresión de dicho deporte. Y me gustó que se centraba mucho en deportes menos habituales
como pues, por ejemplo, pueden ser, es decir, perdón, deportes alternativos, como pueden ser, por ejemplo, béisbol pie, hemos visto mazapié, rugby tag, etcétera. Y otra cosa que me gustó bastante es que les hacía sentir también, pues esos protagonistas. Y por ejemplo, la semana que hemos estado viendo Mazapié, pues con bastante antelación mandaba un correo a las familias diciendo, para este día tenéis que construir una maza con materiales pues que todo el mundo podemos tener en casa. Y entonces pues, era muy guay porque los niños venían a clase y te enseñaban su maza con toda la ilusión del mundo. Y luego pues les servía para poder trabajar pues este deporte. Y la verdad que ha sido muy divertido. Vale. Luego, en cuanto a la experiencia, expectativas y aprendizaje, las expectativas he cogido una caja en blanco, o sea, perdón, vacía, porque es que este año no quise ponerme ninguna expectativa, porque el año pasado, que fueron las primeras prácticas, la verdad que fui con bastantes expectativas, ¿no? Bastantes ideas preconcebidas que luego no se cumplieron. Y, hombre, pues no me lo pasé mal, pero no, pues no estuve muy motivada, digamos, durante las prácticas. Así que este año decidí ir con muy pocas expectativas. Aparte se juntó que hasta la misma semana yo todavía no tenía asignado un centro, con lo cual era todo como una gran sorpresa, que luego ha sido una sorpresa muy chula. O sea que me lo he pasado muy bien y he estado muy a gusto. Y luego el aprendizaje lo he querido dividir en aprendizaje como para mí misma y aprendizaje pues más centrado en la figura de docente, ¿no? Que me puede servir para bueno, ambas me sirven para el futuro, pero hay una como más centrada en la figura docente, que se supone que es pues lo que voy a hacer. Entonces, el primero es el que está más centrado en mí misma, que bueno, la diferencia entre inclusión e integración en el cole, pues es verdad que eran grupos bastante homogéneos, pero quizá de repente tenías un niño con síndrome de Down, otro niño autista y tal. Y pues me sorprendió, sobre todo con el niño síndrome de Down, que era Alejandro de primero de primaria, que no se le incluía, sino que se le integraba. Entonces, por ejemplo, en educación física, pues simplemente con que no molestase y no se enfadase con ningún niño, él podía hacer lo que quisiera y luego, por ejemplo, pregunté, ¿no? Y en las otras asignaturas, pues tenía una persona, ¿no? Una PT que estaba con él y hacía pues otras fichas o otras actividades con él, pero en ningún momento pues él formaba parte, ¿no? De la dinámica de grupo de la clase. Entonces, pues es algo que me chocó bastante. Pero bueno. Y muy de la mano, pues la importancia de la atención de las necesidades especiales de cada niño, porque como he comentado, ¿no? Otro niño autista y este niño con síndrome de Down, pues al final son niños que son capaces, lo único que tienen unas capacidades distintas y yo creo que como docentes debemos de esforzarnos por, pues eso, atender estas necesidades para, jolín, crear una sesión en la que todos podamos participar a la vez. Después, evitar prejuicios, sobre todo al principio, ¿no? Cuando llegué y me dijeron, pues en esta clase este niño es un pieza, este niño es muy disruptivo, este niño tal. Y luego, jolín, llegas a las clases y yo como, pues por ejemplo, si me olvidaron los nombres o tal, no me di mucha cuenta de esto y no he tenido ningún problema con ningún niño y la verdad que ha ido todo muy bien. Y luego aprender a escuchar esto, sobre todo con los más peques, que como he dicho, la dinámica de juegos que seguíamos, pues igual había algún niño o alguna niña que venía y te decía, ¿podemos hacer este juego? Y jolín, que no te cuesta nada pensar o darle una vuelta a la sesión que ya tenías preparada e incluir un par de cosas que te han dicho y así tenías a la clase mucho más contenta y va todo mucho mejor. Y luego, más, pues como de manera no profesional, ¿no? Pero como de figura de docente, la temporalización, porque esto es algo que me costaba mucho al principio, el, pues eso, seguir con los tiempos establecidos, no pasarme de tiempos o quedarme corta en algunos juegos. Y creo que es algo que voy a mejorar en estas últimas sesiones y que al principio sí que me costaba bastante. Confianza en mí misma. Al final, el año pasado no tuve la oportunidad de poder dar una clase, ¿no? Enfrentarme a una clase real, con lo cual no sabía cómo era. Y al principio sí que me costó bastante, pero luego, al final, jolín, cuando ya lo llevas un poco preparado, pues es todo el rato lo mismo y creo que voy a aprender un montón. Metodologías que va de la mano con actividades y juegos, pues mi profesor me ha enseñado un montón de recursos en los que
voy a aprender, pues eso, muchísimas actividades y juegos que yo creo que, y estoy segura que me van a servir, pues tanto para prácticas posteriores como, por ejemplo, bueno, eh, en otro ámbito como puede ser, por ejemplo, el de los campamentos y el ocio, pues también creo que sirve muchísimo y, y siempre está bien, ¿no? Pues conocer otros juegos. Fortalezas y debilidades. Lo quiero dividir un poco las fortalezas dentro y fuera. Dentro me refiero a dentro de la clase, una vez estudiando la sesión, bueno, pues buen trato con los niños, creo que sobre todo con los más pequeños, que pueden surgir igual más roces por alguna una tontería, ¿no? Pero por cosas muy leves. Y, pues creo que me manejo bastante bien con los más pequeños, tengo mucha paciencia, y luego pues preocupación, atención que va de la mano con lo primero. Y luego fuera, sobre todo a la hora de relacionarme con el resto de profesores, por ejemplo en los descansos o en el almuerzo, pues el ser sociable, y bueno, alegre, que es algo que no me cuesta y bueno, en general pues eso, ser extrovertido y no tener vergüenza hablar con gente pues con la que no es tan habitual que coincidas. Y luego, pues ser predispuesta proactiva, que es verdad que esto, la verdad que no me ha costado tampoco mucho, gracias al tutor que me ha tocado, que me ha dado muchas oportunidades y pues yo he podido hacer un poco lo que he querido, siempre siguiendo pues unas normas. Y luego debilidades, miedo al regaño, esto es algo que, bueno, desde ya el año pasado y bueno, desde que soy monitora con los niños, me cuesta mucho y es el regañarles, o llamarles la atención. Es algo que sé que tengo que mejorar, pero que de verdad me cuesta bastante, que también creo que está relacionado con la excesiva confianza, que si tú al principio no estableces unos límites, pues luego es muy difícil, que te respeten porque quizá te ven más como una amiga o como una persona pues a la que no van a tener el mismo respeto que a un tutor o a otro profesor. Entonces, bueno. Y luego la temporalización, que es lo que he comentado antes, que creo que lo he mejorado bastante de cara al final de las prácticas, pero bueno, pues el atenerme a unos tiempos, y no pasarme. Y por último, la improvisación, no tanto la improvisación como tal, de, por ejemplo, pues crear una sesión en un momento determinado sin tenerla preparada, sino otra vez con el tiempo, que me pasó, ¿no? Que igual me decía mi profesor, hoy estamos con baloncesto, que sabe que pues yo juego al baloncesto y soy entrenadora y tal, y entonces me decía, ala, tienes aquí la clase, da una clase de baloncesto. Y yo te sacaba adelante la sesión, porque la sacaba adelante, pero igual me pasaba de tiempo o en mi cabeza tenía pensada una serie de actividades que luego, pues por falta de tiempo, no se pudieron dar. Entonces, pues bueno, eso. Aspectos más significativos, me quedo sobre todo con dos, son el tutor y los alumnos. El tutor, que creo que ya lo he hablado durante la presentación, ¿verdad? Creo que he tenido muchísima suerte, estoy muy agradecida. Me ha dejado total libertad, y sobre todo me ha apoyado y me ha respaldado mucho. em, y nada, eso, me ha dado muchísimo feedback y me ha enseñado muchas cosas pues que creo que voy a poder, me van a poder servir para el futuro. Y pongo como ejemplo, pues por ejemplo, alguna sesión, ¿no? Que yo estaba dando la sesión y él, dentro de lo que es la sesión, no me interrumpía ni nada y yo le veía que estaba sentado a su bola y decía, madre mía, no se está enterando y estoy dando esta sesión fatal. Y él en vez de interrumpirme, lo que hacía era que al final de la sesión, pues me daba feedback y me decía, mira, pues no te han prestado atención por esto y por esto. Y ya pues de cara a las siguientes sesiones, jolín, me ha venido muy, muy bien. Y luego en cuanto a los alumnos, esto lo hablé también mucho con mi profesor y yo venía pues de otro cole concertado, ¿no? Que no es por tener prejuicios, pero bueno, al final siempre se crean y jolín, igual te esperas un perfil de alumno muy concreto, en un colegio y jolín, no tiene nada que ver. Y yo aquí, de verdad, que con los alumnos es que estoy encantada, o sea, no he tenido ningún problema, han sido súper, agradables, muy acogedores desde el primer minuto. Jolín, me han aceptado muy bien y creo que esto ha sido mutuo
y se ha visto muy reflejado en las sesiones y en el día a día con ellos, la verdad. Y luego así una anécdota, en primero de primaria, que son pues eso, los más pequeños, sí que hay una clase que es un poco más complicada porque son niños muy enérgicos y pues al final que es que tienen 6 años, entonces me costaba al principio mucho dar las clases y hubo una sesión que no pude dar porque ese día se portaron súper mal y yo me tuve que poner un poco más seria, que es algo que he dicho ya antes, que me cuesta mucho, que al final no les regañas porque no puedes, jolín, regañarles como tal, pero sí que igual les das la típica charla de, jolín, pues estoy muy triste porque os habéis portado hoy muy mal y tal. Y entonces me sorprendió mucho porque hubo niños que se vinieron muy abajo, incluso se pusieron a llorar. Y al día siguiente, bueno, la semana siguiente vinieron lo he puesto ahí una foto, ¿no? Con un folio cada uno, con un dibujo pidiéndome perdón y tal, que bueno, es algo que no es muy relevante, pero bueno, a mí me hizo bastante ilusión. Y ya para terminar, las expectativas e inquietudes de cara al año que viene. Vale, expectativas. Otra vez, prefiero no generarme ninguna y dejar que se creen una vez haya comenzado, pero sí que me gustaría, evidentemente, que se mejorasen respecto al año pasado y pues eso, tuviese un rol un poco más pues activo y presente. Pero bueno, eso ya sé que depende más de mí que del tutor que se me asigne, así que pues eso, intentar mejorar esa parte. Inquietudes, pues otra vez, ¿no? Es mostrarme más proactiva y tomar la iniciativa, porque es verdad que el año pasado, pues muchas veces yo era un niño más en la clase, me sentaba y escuchaba pues cómo la profesora pues daba su clase y yo pues simplemente me levantaba, resolvía alguna duda a un niño y poco más. Entonces, nada, pues tomar la iniciativa y decir que, pues sobre todo porque educación física no me cuesta tomar la iniciativa porque son sesiones que me gusta preparar y con las que me siento muy cómoda, pero igual llega una clase de primaria de matemáticas o lengua y pues se me hace un poco bola porque me gusta menos. Entonces, nada, pues simplemente eso, ir con una mentalidad más positiva y ya está. Y bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias y espero que te haya gustado.